Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Hoy quiero hablarte del diseño de elementos de acero sometidos a tracción, pero más específicamente de la evaluación de uno de los modos de falla y, digamos, un error que se comete comúnmente y que puede traer consecuencias muy graves por no considerar que la resistencia se puede ver reducida. Mi nombre es Luisana Pérez de CEPROINCA y quédate hasta el final para descubrir qué es eso que no debes pasar por alto en el diseño de estructuras metálicas. CEPROINCA. Ok, vamos a comenzar recordando que cuando estamos hablando de los elementos de acero sometidos a tracción y queremos conocer su resistencia, la norma nos dice que debemos evaluar unos modos de falla. Básicamente, digamos, para conocer cuál de ellos ocurrirá primero. Y luego garantizo que la solicitación o la demanda no supere ese estado límite o ese modo de falla que ocurre primero, ¿cierto? De ahí entonces que digamos, de la manera más sencilla, que la demanda tiene que ser menor que la capacidad, ¿sí? Y no solo en los elementos sometidos a tracción, sino en todo el diseño, ¿no? Por supuesto. Pero hoy particularmente les voy a comentar acerca de uno de los modos de falla que debemos verificar en estos elementos sometidos a tracción, que es la fractura, ¿sí? ¿Se acuerdan del diagrama esfuerzo de formación del acero? Nosotros tenemos algo así. Y bueno, normalmente cuando estamos diseñando, seleccionamos la calidad del acero con la que queremos trabajar basados en el esfuerzo de excedencia del material, que es este que tenemos aquí, y el esfuerzo de rotura, que es este que tenemos aquí. Entonces, cuando evaluamos el modo de falla de fractura, estamos verificando la resistencia del elemento basada en su tensión de rotura, ¿sí? Este modo de falla, digamos que domina normalmente en la sección de las conexiones, y yo te voy a decir por qué. Fíjate, si la conexión es apernada, por supuesto es necesario perforar el elemento, y de alguna manera eso genera una sección, digamos, debilitada, ¿no? Entonces, la carga de falla requerida para que una sección con perforaciones como esta, digamos, falle, puede ser más pequeña que la carga requerida para la cedencia de la sección bruta que no tiene las perforaciones. Entonces, dependiendo del tamaño, de la cantidad de perforaciones y la disposición de esas perforaciones, es posible que se produzca la cedencia de la sección neta seguida de la ruptura antes de que se genere la cedencia en el área total, ¿sí? Entonces, dicho esto, yo voy a calcular la resistencia a partir de una ecuación en la que, digamos, esa resistencia estaría definida como el área neta efectiva multiplicada por la tensión de rotura del acero, ¿sí? Y esto digamos que ya dijimos que viene de la calidad del acero con la que estás trabajando, ¿sí? Ahora, si nos enfocamos en el área neta efectiva, yo quiero que tú me digas qué crees que está tomando en cuenta esa área, ¿no? Digamos que lo principal es que ya sabemos que es un área neta porque va a tomar en cuenta las perforaciones, ¿cierto? Tenemos área bruta del miembro, que es la sección transversal completa, el área de la sección transversal completa, y el área neta, que sería la sección transversal, pero descontando las perforaciones, ¿sí? Eso seguramente lo tenemos claro. Pero, además, tenemos que considerar cuál es la parte del área que participa de manera efectiva en esa conexión, ¿sí? Digamos que yo debo entonces revisar la fuerza que viaja por este elemento, en este caso la fuerza de tracción. Esa fuerza viaja por el elemento y cuando llega a la conexión se transfiere empleando toda la sección transversal. Ese sería el caso ideal. De hecho, eso es lo que yo voy a verificar. Si se está transfiriendo esa fuerza empleando toda la sección transversal. Es la pregunta que me tengo que hacer. Digamos que aquí, si se trata de un ángulo, para que se emplee toda la sección transversal, digamos, vamos a ver qué tiene que pasar para que la transferencia de fuerza se haga uniforme. En teoría, ese perfil tendría que estar conectado por todas sus partes, ¿no? Por ejemplo, por sus dos alas en el caso de un ángulo. Si eso es así, si el ángulo está conectado por sus dos alas, entonces esa transferencia de fuerza viene viajando por todo el elemento y llega directo a la conexión a través de sus alas, que son esas partes conectadas, ¿no?
Pero ¿qué pasa si la fuerza no se transfiere de manera uniforme? ¿Sí? ¿Qué pasa si no viene de manera uniforme a través de la sección transversal? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos ese mismo perfil que dijimos que era un ángulo, pero conectado únicamente por una de sus alas? ¿Sí? Eso es lo que nos vamos a imaginar. Ahí lo que vemos es que hay una región de transición que, digamos, irá de la conexión del miembro a lo largo de cierta distancia. Y, por supuesto, tenemos que pagar la consecuencia de que el elemento no esté conectado por todas sus partes. Porque esto que vemos aquí no es igual a esto, ¿cierto? Aquí, la sección transversal no está trabajando de la manera más efectiva. Y, bueno, yo te voy a decir a qué se parece esto. Esto es algo así como cuando tenemos una autopista de 10 canales y de repente viene un peaje y hace un embudo y se reduce a solo 5 canales. ¿Te imaginas eso? Yo aquí te voy a dejar una foto para que lo veas, ¿no? Digamos que aquí la vía tenía una efectividad y ahora tiene otra, ¿sí? Lo cierto es que en el diseño en acero esto tiene un nombre, ¿sí? Lo que se está produciendo aquí se llama desfasaje por corte, o el término en inglés sería shear lag, ¿sí? Y ese fenómeno representa, digamos, la reducción de la resistencia de una conexión cuando solo alguno de los elementos del perfil está conectado. Repito, la consecuencia de esto es que la resistencia que se podía desarrollar ahora es menor. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un pórtico con un arrastramiento diagonal hecho, bueno, puede ser con un ángulo, y ese ángulo está conectado por una de sus alas, ¿sí? La consecuencia de esa unión parcial es que en la conexión los elementos van a resultar sobrecargados, ¿sí? Mientras que el resto de las áreas, las más alejadas, no alcanzan el esfuerzo previsto en el diseño, por lo tanto, no es posible lograr el 100% de la efectividad, ¿ok? Entonces, ¿te imaginas pasar por alto este detalle? Imagínate considerar una resistencia en el elemento y entregar un diseño así, y que luego en la realidad ese perfil solo logre desarrollar un porcentaje de esa resistencia. Evidentemente sería un error garrafal, ¿no? Las consecuencias podrían ser graves. Entonces, aquí estamos viendo la transmisión del esfuerzo de manera uniforme en la sección total del perfil, pero justo en las zonas cercanas a la conexión, el corte que se supone va a ser transferido o transmitido a través de la conexión toma, digamos, el camino más corto para llegar a ella, y eso trae como consecuencia que toda esta zona resulte sobrecargada. Y bueno, la zona más alejada simplemente no está trabajando para resistir ese corte, ¿no? Entonces, bueno, para tomar en cuenta ese efecto, y después de que se ha calculado el área neta de la sección transversal, se acepta afectar el área por un factor de reducción, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos las disposiciones normativas de acuerdo al código AISC 360 para el diseño en acero, ese factor se llama U, que es un factor de corte diferido o un coeficiente de reducción, ¿sí? Ese U va a tomar en cuenta, digamos, un valor dependiendo de varios factores que se consideran en el tipo de conexión, ¿no? Básicamente cumplimos con el cálculo y la aplicación de unas ecuaciones y obtenemos el valor de la resistencia. Yo quiero que, bueno, me digas, me dejes aquí en los comentarios si conocías este fenómeno de desfasaje por corte, y cuéntame si quieres que te muestre las ecuaciones que aplican en este caso, ¿no? O bueno, mejor aún, quiero saber si sabes cómo consideran los software de cálculo esta reducción de la resistencia, ¿sí? Yo estaré leyendo esos comentarios. Quiero darte las gracias por tu atención y bueno, te espero en el próximo video. Muchísimas gracias.